Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Café de CGTN. Este es un espacio para platicar sin prisa, con curiosidad y con muchas ganas de entender el mundo desde diferentes perspectivas. Desde Beijing los saludamos Teng Ying e Ivette Aranda. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que nos atañe a todos y que ha venido cambiando mucho en los últimos años, ¿cierto? Sí, justo te iba a preguntar, ¿qué te parece hoy un buen trabajo? Híjole, es una pregunta muy difícil de contestar porque creo que depende... ¿Habrá estándares o no? Creo que depende de varios factores. Depende de en qué etapa de tu vida te encuentres, depende de cuáles sean tus prioridades personales y también depende de la situación económica del lugar en donde vivas. Sí. Son factores que definitivamente pueden afectar lo que para cada quien es un buen trabajo. No tendríamos estándares que se aplican para todos los casos, pero bueno, en chino tenemos una expresión coloquial que sirve como un estándar general para los trabajos. No sé si se aplica en otros países también. En chino se dice que es un buen trabajo el que tenga 钱多事少离家近, es bien pagado, no es muy ocupado y que queda cerquita a casa. Ok, son 3 requisitos importantes, ¿no? Que te paguen bien, que no te exploten y que te quede cerquita de la casa para ir a comer y para no perder tanto tiempo en el traslado de la casa a la oficina y de la oficina a la casa. Lo cual es difícil conseguir los 3 en ciudades, sobre todo en ciudades grandes. Sí, yo por ejemplo hago más de 1 hora de camino de la casa al trabajo, entonces ya uno de los requisitos ya no lo tengo. Yo cada día tardo 2 horas en la ida y vuelta al trabajo. Sí, cada vez es más difícil. Pero los estándares de un buen trabajo han ido variando con el paso de los años. No es lo mismo lo que ahora consideramos un buen trabajo con lo que nuestros papás o nuestros abuelos consideraban un buen trabajo. Por ejemplo, ¿cómo es? Ahora creo que muchos se están enfocando en temas de flexibilidad, sobre todo los jóvenes, los millennials y la generación Z están buscando 3 cosas. El dinero, obviamente, el bienestar y el propósito. Es decir, que se sientan que su trabajo aporta a la organización, a la sociedad, que sus valores, que se apegue a los valores que ellos tienen, y el bienestar también, que no nada más es el bienestar físico, que lo podríamos entender como que tengas un buen lugar de trabajo, que la silla no se esté desbaratando, que tengas, por ejemplo, pausas, que puedas hacer pausas en el trabajo para levantarte y tener movilidad, que no tengas que estar sentado las 8 horas en la silla. También el bienestar emocional. Es muy importante hoy en día, algo que anteriormente no se tomaba en cuenta. Ahora el bienestar emocional, que es cómo lidiamos nosotros con el estrés, también... Porque hemos visto una subida de los casos de enfermedades psicológicas. Tendría que ver con el avance de la tecnología, porque ahora tenemos una comunicación mucho más fácil que antes, que hace 1 o 2 décadas incluso, porque ahora nos pueden encontrar las 24 horas. Sí. En cualquier lugar, casi no podemos quedarnos, o sea, no nos podemos despegar del trabajo, ¿no? Y eso, fíjate que ahorita se me viene a la mente que el tema de la flexibilidad en los empleos que buscan ahorita los jóvenes, que muchos prefieren trabajar de manera remota, no ir a la oficina todos los días, a lo mejor tener un trabajo híbrido en donde combinen trabajo en la oficina unos días y trabajo remoto otros, pero también llega ahí el tema que tú acabas de mencionar. Cuando trabajas remoto, significa que tienes que estar 24/7 disponible. Yo tengo un amigo que está en México y trabaja así de manera híbrida, y el otro día me estaba comentando que los días que trabaja remoto son las 9 de la noche y su jefe le manda todavía trabajo por hacer.
Entonces, ahí es donde ya no está tan bien el hecho de tener la comodidad de trabajar de manera remota en tu casa, porque sí, no tienes que salir de casa, estás en la comodidad de tu hogar, puedes andar en pijama, pero tienes que estar disponible una mayor cantidad de tiempo. Ahí se pierden un poquito los límites. ¿Será el precio de tener esa flexibilidad? Pues también creo que mucho tiene que ver lo que uno esté dispuesto a hacer, ¿no? Sí. A tener como prioridad. Por ejemplo, si tu prioridad es tener un balance o al menos tratar de balancear la vida laboral con la vida personal, bueno, pues se tienen que poner límites. Yo trabajo de cierta hora a esta hora, que es lo que está estipulado en mi contrato, pero el resto de las horas de mi día, pues yo debo tener la libertad de hacer las actividades que a mí me nazca hacer, ¿no? Sea estar con mi familia, sea practicar algún deporte, sea tener algún otro trabajo, lo que ahora se le llama el side gig, o un trabajo paralelo. Esto son muchas de las cosas que se necesitan sopesar hoy en día. Antes no teníamos eso. Antes yo recuerdo que mis abuelos, mi papá todavía, incluso yo, pensábamos que un buen trabajo era entrar a trabajar en cuanto salías de la universidad y ahí permanecer durante toda tu vida laboral. 40 años. La estabilidad 30 años. Era sumamente importante, era lo más importante. Ahora ya no. Ahora ya las personas buscan ese otro lado de bienestar, de no estar todo el tiempo pensando en el trabajo y convertir el trabajo solamente en una parte de la vida, no en la vida misma. Sí, no sabía que en México también pasa lo mismo, porque aquí en China sí, tú y yo somos millennials. Y en las dos generaciones anteriores, los baby boomers y la generación X, en China también para ellos eran mucho más importante la estabilidad y la garantía, los beneficios que viene con esta estabilidad, porque en China en aquella época, en los años 60, 70, en general en la sociedad no había tanta riqueza, o sea, los trabajos, los empleos se pagaba casi iguales, no tenía tanta diferencia y la gente disfrutaba más la convivencia en la comunidad, tenía la garantía en médica, sus hijos tienen donde ir siempre hay una escuela en la comunidad, entonces no tienen que preocuparse mucho por este tipo de cosas. Es decir, sus necesidades básicas estaban cubiertas, ¿cierto? Y lo que hoy es muy diferente, pues, a medida que se desarrolle después con la apertura, la reforma y la apertura, empezó a crecer la economía a un ritmo de 2 dígitos y empezó China a hacer negocios, a hacer comercio con el exterior y de ahí vinieron todas esas inversiones extranjeras, empezaron a surgir este tipo de trabajos en las empresas multinacionales que pagaban mucho más que un empleo en las fábricas en aquel entonces. Pero también exigían más tiempo de trabajo, ¿cierto? Sí, claro. Y de ahí pues surgió nuevas ideas de nuevos estándares de un buen trabajo. La gente buscaba progreso personal también, además de tener esa estabilidad. Y luego vemos que con el avance de la tecnología vemos crecer empresas tecnológicas como Alibaba, como Tencent, y de ahí pues empleos que significan extra horas laborales, pero también con, mucho mejor pagados y pues con un mejor desarrollo profesional para los jóvenes. Entonces
durante casi una década ser programador fue el mejor trabajo para muchos. Ujú. Y ahora esto ha cambiado también. Sí. Porque cuando viajo estos años, en los últimos años, cada vez que viajo a diferentes lugares del país, ya sea a ciudades grandes como Shenzhen, Hangzhou, o a lugares más lejanos como los pueblos de Yunnan, me he encontrado con jóvenes a sus 20, 25, 28 años de edad. Ellos han abandonado su trabajo en empresas grandes como TikTok, como ByteDance o Alibaba o BYD. Sí, estas grandes corporaciones que tienen salarios muy atractivos, pero ellos han preferido dejar este tipo de trabajo y elegir otro tipo de vida que es mucho más relajada, más tranquila. Sí, sí, ahorita eso me hace recordar, puedo platicar yo mi historia, que lo viví en carne propia, este tema me queda como anillo al dedo. Yo anteriormente en México trabajé en el sector del gobierno, estuve trabajando 13 años. Y yo me acuerdo que cuando yo decidí, en el momento en el que yo decidí, bueno, al principio, cuando yo iba a entrar a trabajar, yo decía, es que yo quiero un trabajo en el que yo pueda tener estabilidad y pueda permanecer hasta jubilarme. Eso era lo que yo pensaba que quería en ese momento. Digamos, 23 años más o menos, chiquita. Después, con el paso de los años, dije, no, es que aquí hay algo que no, me hace falta algo diferente, necesito un cambio, y fue en el momento en el que yo decidí, dejo este trabajo que me daba lo que estamos comentando, me daba una estabilidad, me daba una seguridad médica, me daba también la seguridad de que yo me iba a jubilar ahí y me iba a jubilar bastante joven en ese empleo, si yo hubiera seguido ahí. Pero yo sentía que yo necesitaba algo diferente, que quería experimentar otras cosas, que ya no quería estar, que ya no estaba dispuesta a estar ahí porque ese trabajo no satisfacía mis necesidades. Porque después de una década trabajando en esto, ya manejabas todo lo que necesitabas hacer y necesitabas... Efectivamente, se volvió rutinario. Ajá. Mi vida laboral se volvió rutinaria, entonces yo necesitaba este cambio y fue como yo dije... Yo ya no quiero estar aquí. Yo, muchísimas gracias. Me dio muchísimo ese trabajo en aprendizaje, en economía, etcétera. Pero yo dije, me voy a la aventura y fue como llegué aquí a China. Muchas de las personas... ¿Una decisión fácil o te tardó mucho? Fíjate que fue una decisión difícil, pero no por mí. Yo estaba segura de que yo necesitaba algo diferente y que quería... buscar algo nuevo, pero sí la gente alrededor que sabía las condiciones en las que yo me encontraba laboralmente hablando, todos eran de, es que ¿cómo vas a dejar este trabajo? Ajá. Es que ¿cómo te vas a ir a la incertidumbre de no saber qué vas a hacer? Yo me vine aquí a estudiar en una primera instancia, no a trabajar. Entonces, lo cual significaba que yo no iba a percibir ningún tipo de dinero, solamente venía a estudiar. Entonces, fue difícil por eso, por la presión que yo sentí de que la gente me decía, es que ¿cómo? Sí. Es que ¿cómo puedes dejar esto para irte a un lugar que no conoces, a estudiar, luego de qué vas a vivir, qué vas a hacer? Aún así dije, me voy y aquí estoy. Una aventura total, porque eso es lo que nos preocupamos, es nuestras generaciones. Sí. Las más jóvenes no piensan así, quizás porque ya existen más opciones para ellos en la sociedad después. En los últimos 5 o 6 años ya vemos que hay más posibilidades. Incluso lo vemos un trabajo en las redes sociales. Ajá. O sea, ¿cuándo nos hubiéramos nosotros imaginado que el estar haciendo videos
El estar yendo a conocer lugares y que te inviten, que viajes gratis muchas veces para conocer lugares y estar haciendo videos, haciendo en vivos, te iba a generar un dinero, un ingreso. Sí, nada más compartir, cuentas lo que estás viendo y con esto pues, te puedes mantener, claro. Increíbles. Es algo que los papás, nuestros abuelos, jamás se hubieran imaginado, ¿no? Porque el camino que ellos tenían era muy claro, ¿no? Anteriormente era, estudias, trabajas, asciendes en el trabajo y te jubilas, ¿no? Ahora, esa es otra de las cosas. Ahora muchos jóvenes ya no están interesados en ser altos directivos, en ascender en una empresa. Se preocupan más por su bienestar, por estar bien, sentirse a gusto en el trabajo y no por ese escalar en... Sí. Pero sería interesante discutir también si eso significa que ya no hay... ya no están los pasos para ascender, ¿o no es así? O sea, ellos optan por una forma más flexible o será porque ya porque no pueden? Tienen otra opción. ¿Sí o no? Pues eso creo que dependerá también de las circunstancias particulares de cada quien, porque habrá empresas en las que no hay posibilidad de ascender por ciertos lineamientos, yo qué sé. Son diferentes casos. Efectivamente, cada empresa tiene diferentes características, pero también muchos jóvenes ya piensan que es mucha responsabilidad. A final de cuentas, el dirigir un equipo, el dirigir un grupo en un trabajo es mucha responsabilidad y hay quienes tienen la idea de yo quiero realizar mi trabajo, quiero hacer lo que me gusta, pero yo no quiero mayores responsabilidades, yo prefiero este es mi trabajo, hasta aquí. Y al salir del trabajo, yo me voy a disfrutar mi vida, ¿no? Sí, se preocupan mucho, se cuidan mucho a su salud mental. Cosa que nosotros no hacíamos. No era un tema que se hablaba tanto como hoy, pero también vemos que existe, mientras que algunos ven no tan claros los pasos de ascender en sectores tradicionales, también vemos que han surgido muchos nuevos sectores como la inteligencia artificial, como la robótica, en los cuales muchos jóvenes recién graduados pueden convertirse en emprendedores muy exitosos y pues ellos directamente desde un estudiante se vuelve emprendedores y ponen su empresa. Sí, esos son nuevos sectores que prometedores. Sí, y antes no lo pensábamos así. Antes creíamos que era buscar, salías de estudiar y tenías que buscar una empresa en donde ibas a trabajar, o incluso desde estudiante buscar dónde ibas a hacer tu servicio social o tus prácticas profesionales. Buscar un lugar en donde te pudieras quedar a trabajar. Ahora ya no, ahora los jóvenes creo que tienen mucha más libertad o buscan más libertad, sea porque la buscan ellos o porque la situación está dada lamentablemente así, no tienen otra opción. Creo que es importante el hecho de prestar atención a lo que realmente se quiere, ¿no? A lo que realmente se busca de manera personal. Porque también otro detalle del trabajo es que antes buscábamos solamente productividad. Sí, y ahora también. Sí, claro. Y ahora ya buscamos calidad de vida. Sí. Y dentro de esa calidad de vida, una parte de esa calidad de vida es el trabajo, solamente una parte, no es la totalidad. El tener un trabajo que te dé un ingreso, un sueldo, no significa que vayas a vivir mejor o que tengas una mejor calidad de vida. La vida de nosotros o de las nuevas generaciones se conforma de un conjunto de factores, no es nada más el trabajo. Ahora, no pensaba que era el caso de China, y no sabía que en México y en América Latina también compartimos esta condición o esta situación, porque en la época cuando yo estaba en la escuela, de todos los años, todos los grados, solamente teníamos un maestro psicólogo que se encargaba y casi no nos habló
Ajá. Yo ni una vez he hablado con ese maestro Ok. que supuestamente se encargaba de cuidar la salud mental de todos los alumnos, Ujú. pero ahora veo que en las escuelas, en las primarias, sobre todo en las secundarias y preparatorias, cada semana tienen una clase para mostrarles, hacer actividades de este tipo de cuidado a la salud mental, y constantemente les están contando esas ideas de la importancia de mantenerse contenta y pues, no prestar demasiado, no enfocar siempre en una cosa. En un solo aspecto. Hay que tener equilibrio en la vida. Sí, eso es una novedad que hay mucho en las escuelas, y eso hace, creo, que la mentalidad de los niños y los jóvenes esté evolucionando, da pie a esta evolución y este cambio de mentalidad, de realmente discernir y poder ubicar qué es lo que yo quiero. Ya no es nada más trabajar porque tengo que mantener a mi familia, porque tengo que ver con qué ingreso voy a comer, que tengo que comprar una casa. Hoy muchas personas ya dicen, es que yo puedo rentar, o mejor, yo no quiero comprar una casa que me ate a un lugar, yo quiero ir viajando por el mundo, quiero conocer. Ahora también los jóvenes están poniendo mucho de moda las microjubilaciones, Sí. que es que dejan de trabajar uno o 2 años para irse a viajar por el mundo, conocer, divertirse, cuidarse, experimentar. Después regresan a trabajar, chambean duro, ahorran, después se vuelven a otro año sabático, y creo que eso permite que la vida sea un poquito más satisfactoria, ¿no crees? Sí, cuando viajamos sobre todo a las islas tropicales, vemos muchas personas que son nómadas digitales. Ajá. Siempre están ahí, pues por la mañana o por la noche, hacen el video o hacen en vivos, y después pues, disfrutan la vida ahí, y eso es muy nuevo para mí. No sé si en el futuro tomaré un tiempo así, pero dicho esto, creo que para una gran parte de la generación joven también es importante, o sea, no será una opción vivir este tipo de vida, y prefieren ir a lo tradicional y buscar un trabajo estable, porque he visto en informes publicados por diferentes plataformas, bolsas de empleo, bolsas de trabajo sí, en China, y los indicadores que resaltan los jóvenes, los recién graduados o los universitarios, por encima de todo está la garantía o la estabilidad, el bienestar que puede gozar de un empleo. O sea, para ellos siguen siendo importante, o vuelven a ser importante estos beneficios que vienen de un empleo. Incluso va mucho más superior que el salario. Porque en China, no sé si en México también, hay muchos trabajos que si vemos el salario no es tan atractivo, pero las prestaciones, los beneficios son buenos. Esa profesión puede ser, como dijiste, un servidor público. Esta carrera, esta ocupación presta el servicio al público, y se ve y recibe el respeto, y se ve una ocupación noble, y es lo que buscan muchos jóvenes también. Lo mismo pasa con los médicos o los maestros, que en China hasta el momento los mejores hospitales y las mejores escuelas siguen siendo públicos y públicas. Cabe decir que los maestros y los médicos por el momento no tienen un salario tan atractivo en comparación con
por ejemplo, la gente que trabaja en financiero, pero el respeto que recibe y el sentido de esa contribución a la sociedad. Propósito. Sí, es diferente. No sé cómo es en México. En México es muy parecido. También hay como estas profesiones que son como las más a las que se va la mayoría de la gente, que son también abogado o médico o maestro, profesor, porque tienen ese sentido de, es que es alguien respetable, ¿no? Alguien que tiene ese sentido de contribución a la sociedad. Y eso también está teniendo mucho auge y mucha importancia ahorita. Sí, y también, aunque no son los que más ganan, pero para muchas familias, por ejemplo, que todavía se encuentran justo por encima del ombligo de la pobreza, sus niños sí pueden pasar el examen y estudiar en las universidades normales. No cobran inscripción ni colegiatura, pueden estudiar gratuitamente siempre que esté listo a dedicarse a esta profesión después de graduarse. Y eso de tener un trabajo estable después de graduarse ya significa una mejora de la condición de la familia. Por otro lado, hay familias de la clase media y de quienes cuentan con mejores recursos económicos. También existen jóvenes que prefieren dedicarse a esas profesiones. Por el momento he visto muchos profesores, maestros de arte y de música que son, no son casos singulares. Están en las escuelas enseñando a los niños pues este tipo de arte y música. Sí, es por lo que comentábamos, estos beneficios extras que no solamente es el salario, sino ya estas otras cosas que nos ponemos a ver, que nos hacen identificar o que nos hacen decir que este es un buen trabajo para mí, este no es un buen trabajo para mí, porque son lo que tenemos ahorita como prioridad, lo que nos hace a nosotros sentirnos bien, que va con nuestros valores, que va con lo que queremos hacer con nuestra vida. Y ahorita hablando de valores, también últimamente en el caso de grandes empresas, por ejemplo, que tienen a lo mejor algunas malas prácticas, si hay trabajadores que laboran en estas empresas y ven que hay algo que no resuena con los valores que ellos tienen esa valentía de decir, ¿sabes qué? Esto no resuena conmigo, yo no quiero ser parte de una empresa donde se realicen este y este tipo de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, entonces yo prefiero cambiar de trabajo y buscan una mejor opción, buscan otra opción. Y eso es un lujo que no se daba a la gente anteriormente. La gente anteriormente no tenía esa posibilidad de comparar tanto en los empleos. Te decían, pues, este es tu empleo, tú aquí te quedas y te puedes quedar aquí toda la vida, pues calladito te ves más bonito y no había opción para elegir. Ahorita las personas ya tenemos un poco de más opciones para decir, estoy en un empleo que satisface mis necesidades, que me hace sentir bien, en el cual yo sé de qué manera contribuyo a esta empresa, a esta organización y me hace sentir bien, ¿no? Me da lo que yo necesito. Diríamos que los estándares, ya somos mucho más inclusivos en cuanto hablamos de un buen trabajo. Los estándares son mucho más diversificados hoy que hace décadas. Pero también al mismo tiempo los seguros, las reglas para garantizar que un empleo sea formal y bueno, siguen mejorándose. Ahora en China, que se me ocurre hablar de esto porque los empleos formales, los buenos empleos, suelen venir con los 5 seguros y un fondo.
Okay. ¿Qué no son? sé cómo es en América Latina, pero son las cinco, a ver, ¿qué dije? Un fondo y 5 seguros. Ajá. Los 5 seguros son el seguro médico, Okay. el de pensión, el de maternidad, el de accidente laboral, ¿y qué era el otro? No me acuerdo bien. El fondo es de vivienda. Ok. Entonces las personas tienen acceso a estos 5 Pensión médico. seguros más el fondo. Sí, más el fondo para un empleo que, pues para quienes están buscando un empleo estable y tradicional. Digamos que estos son los 5 requisitos mínimos indispensables. Sí, y Ok. con eso pueden, pues tú pagas una cuota y la empresa o la entidad pagas otra y después cuando te jubilas gozas de esos beneficios o durante todos estos años de tu trabajo, pues esto cubre cualquier costo de la enfermedad y otros accidentes también. Y eso es lo que la garantía que viene con un empleo Que son, ahora. que son cosas que a veces no encontramos en los nuevos empleos, como por ejemplo estos que ya que acabamos de mencionar, de estos nómadas digitales o las personas que se dedican a redes sociales, que no tienen este tipo de seguridades porque trabajan de manera independiente. Ajá, o también pueden pagarlo por su propia cuenta si prefieren prefieren estar en este sistema. Pueden pagar por su cuenta y pueden elegir el porcentaje de su pago. Eso también va mejorándose porque hace algunos años tener los 5 seguros y un fondo significaba un empleo muy bueno. Y ahora poco a poco vuelve normal para los empleos. Entonces diría que la situación sigue mejorándose. Entonces estamos hablando que las empresas necesitan dar otro tipo de beneficios, ¿no? Ajá. Para que el empleo que ofrecen sea atractivo, deben de dar otras cosas para que los talentos elijan a tal o cual empresa como la empresa donde quieren laborar, porque ya las instituciones no nada más compiten por clientes, también compiten por este talento. Entonces también las empresas se tienen que poner las pilas para generar todo este beneficio para que los jóvenes, en este caso los estudiantes que apenas van a salir de sus licenciaturas, digan, yo voy a irme a trabajar a esta empresa, o comparo, esta empresa no me gusta, esta empresa me da más, y son estos beneficios que hacen que un trabajo sea atractivo. Bueno, ahora que me acuerdo, el seguro que se me olvidó fue el seguro de desempleo, porque cuando de repente te quedas sin empleo, ese fondo que acumulabas te permite mantenerte por un rato mientras en los que encuentras un nuevo trabajo. Bueno, sí. Y que, muy rápido se nos pasa el tiempo. Sí, media hora es muy poquito. Más adelante creo que es cuando tendremos oportunidad, podemos seguir hablando, ampliando un poco más este tema. Pero es un tema muy interesante. Sí, por el momento nos despedimos. Y los invitamos a que nos dejen sus comentarios en redes sociales de qué es lo que consideran ustedes un buen trabajo. Ajá, y nos vemos en los comentarios. Bye, bye. Bye.